Javier Solís, sin lugar a duda, es uno de los cantantes más importantes de todo México. Su nombre real fue Gabriel Siria Levario y nació en el poblado de Nogales, Sonora, en México, el 1 de septiembre de 1931. Y aunque después se diría que nació en la Ciudad de México, el artista confesó en una entrevista dónde había nacido. Nací en la ciudad de Nogales, Sonora, el día 1 de septiembre de 1931. Por el barrio de la Cañada de Buenos Aires. Fue el mayor de 3 hermanos y al poco tiempo de nacer, sus padres decidieron separarse. Cuando Javier tenía apenas 9 meses de edad, sus padres se separaron y decidieron darles en adopción a unos tíos. Él fue criado como un hijo más dentro de esta familia, pero él sabía que no eran sus padres biológicos, aunque él los llamaba así. Siempre tuvo ese resentimiento de por qué sus padres lo habían abandonado de pequeño. Estudió la primaria en una escuela del barrio Tacubaya en la Ciudad de México, donde participaba como cantante aficionado en los eventos que realizaba su escuela. Solo pudo cursar hasta el 5º grado, ya que la difícil situación económica lo obligaba a trabajar. Cuando Javier cumplió los 11 años de edad, consiguió su primer empleo como asistente en una mecánica. Trabajó ahí por más de 2 años y luego consiguió un trabajo en una panadería donde se desenvolvía como pastelero. Finalmente consiguió un trabajo como carnicero donde realmente se acopló y tenía un muy buen ambiente laboral. Allí los amigos cuentan que cuando él cortaba la carne o tenía que hacer pedidos, se la pasaba cantando todo el tiempo. Pero él tenía un sueño. Y ese sueño no era precisamente ser cantante, sino más bien boxeador. Luego de salir del trabajo, por las noches frecuentaba un gimnasio, donde se entrenaba muy duro para conseguir su sueño de ser boxeador. Allí conoció al Santo, uno de los personajes que luego serían muy famosos dentro del mundo de la lucha, desarrollando una fuerte amistad con él que duraría toda la vida. Javier tenía un carácter muy fuerte, por lo que siempre estaba metido en riñas y problemas callejeros. Pero en la lucha profesional era muy distinto, ya que los peleadores estaban mucho mejor preparados, por lo que siempre se llevaba muchísimos golpes a casa. Su padre estaba muy preocupado y le pedía que por favor abandonase este sueño. Finalmente Javier decide colgar los guantes. Luego de retirarse del mundo del boxeo, decide encaminarse por su segunda pasión, que era el canto, y decide tomar lecciones con el profesor de música Noé Quintero, quien también había formado a otros artistas como Pedro Infante. Javier continuaba trabajando en el día en la carnicería y su jefe, al ver el talento que tenía este chico, pues lo llevaba de vez en cuando a concursos para aficionados. Pues en uno de estos concursos se ganó un par de zapatos de una zapatería local. Javier Solís era muy fanático de Pedro Infante y comenzó a imitarlo, y lo hacía de una manera excepcional. Aunque en el día seguía trabajando en la carnicería, en las noches iba a la Plaza Garibaldi a buscar oportunidades con los mariachis locales. Y para su asombro, los músicos de aquella época le abrieron las puertas y lo invitaban a los serenos o a pequeños contratos. Javier siempre tuvo problemas económicos, por lo que le era muy difícil dedicarse de lleno a la música. Pero cuando el trabajo con los mariachis empezó a mejorar, empezó a ganar mucho más que como carnicero, por lo que decidió finalmente dedicarse de tiempo completo a la música. Logró conseguir un contrato para cantar en un restaurante en las tardes y en las noches en distintos bares de la capital mexicana, donde, a más de cantar, también figuraba como animador.
Su amigo personal, Manuel Garay, le sugirió que cambiara de nombre, ya que Gabriel Siria no era un nombre muy comercial, por lo que decidió llamarse Javier Solís. Muchas veces uno puede pensar que el camino al éxito es rápido, pero en la carrera de Solís, pues él tuvo que pasar en estos bares y en estos restaurantes cantando durante más de 4 años. En el año de 1955, en una presentación en uno de los bares de la capital mexicana, conoció a Julito Rodríguez, primera voz del trío Los Panchos, quien lo escuchó y quedó tan impresionado con su voz que él mismo lo llevó a que lo escuchara la gran disquera Columbia, hoy en día conocida como Sony Music, donde le pusieron a prueba grabando un primer sencillo. Cuando entraron al estudio de grabación, pasaron varias horas y repeticiones y los productores no estaban conformes con el trabajo de Javier, ya que decían que se parecía mucho al cantante Pedro Infante. Siempre esto de ser imitador para un cantante puede ser un arma de doble filo, ya que por un lado te puede hacer conocer, pero por otro te va a limitar cuando quieras tener un estilo propio. Ensayaron y Javier cantó hasta lograr tener su propio estilo. Cuando salieron del estudio ya había nacido Javier Solís. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará? Cuando salió a la venta este primer sencillo, fue un éxito inmediato en la Ciudad de México, por lo que la disquera Columbia lo contrató para ser su artista exclusivo. Cuando se lanzó su primer álbum, alcanzó el disco de platino. La disquera estaba muy interesada ya por fin en firmar un contrato de exclusividad. La gente estaba fascinada por la manera en que podía cantar, ya que su voz era muy potente y con mucha vibración, pero también podía ser una gran caricia al oído. No sé qué tienen tus ojos, no sé. Desarrolló fama rápidamente en distintos países de toda América, por lo que tenía que estar de gira constantemente. También inició una carrera como actor, ya que en aquella época el cine mexicano atravesaba su mejor momento, por lo que pudo participar en 33 películas. En su vida sentimental, Javier se casó en 2 ocasiones de manera formal, la primera con Socorro González, cuando él tenía apenas 20 años, y luego se volvió a casar con Estela Sainz, con la cual tuvo 2 hijos. Extramaritalmente tuvo 5 hijos más. Grabó 397 canciones a lo largo de 10 años y se convirtió en uno de los cantantes más importantes de la época. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol. Desde varios años antes de su muerte, empezó a presentar problemas de salud, con un constante dolor en la zona abdominal que sugerían que padecía cálculos biliares, pero por miedo de ir a un doctor, tomaba analgésicos todo el tiempo. Cuando el dolor se fue poniendo mucho más agudo, Javier buscó ayuda, pero no de un profesional calificado, sino más bien de una especie de naturista que le mandaba unos remedios que le aliviaba el dolor. Esto duró un tiempo hasta que el dolor nuevamente regresó, y fue en el rodaje de su última película donde al levantar una caja, la vesícula se reventó y salieron las piedras. Tuvo que ser intervenido de urgencia. Solís es internado en el Hospital Santa Elena en la colonia Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula biliar. Cuando Javier salió de la operación estaba bastante delicado y así pasó por varios días, pues en unos mejoraba y en otros días estaba peor. Mucho se ha rumorado acerca de una enfermera que le había dado a beber muchos líquidos o agua, pero esto es falso. El doctor confirmó que el problema fue su corazón.
Gabriel Siria Levario muere el 19 de abril de 1966 por un fallo cardíaco a consecuencia de un desequilibrio electrolítico. Y aunque su carrera solo duró 10 años, marcó un hito en la música latinoamericana. Esta fue la historia de Javier Solís. Si quieres más contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Síguenos en redes sociales como De Mente Curiosa.